Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de la miniserie Este mundo no me hará mala persona, que es la continuación de la miniserie anterior, Cortar por la línea de puntos. Podría considerarse todo como una única serie, sí, pero la están presentando con dos títulos diferentes, con lo cual por eso respeto un poco eso. Esta es una de las series más profundas e interesantes que tiene Netflix actualmente, que detrás de esa presentación de animación colorida se esconden ideas y conceptos realmente interesantes y adultos sobre los que reflexionar y con los que empatizar. Y si bien la primera parte, Cortar por la línea de puntos, acertaba en casi todo lo que planteaba, esta segunda para mí ha estado igual de bien, desarrollando, eso sí, otros temas, pero que vienen sobre todo a analizar las relaciones humanas, las amistades, el paso del tiempo, o incluso cómo muchas veces las expectativas de la vida que queremos llevar chocan con la realidad y con cómo la vida nos trata y si eso puede hacernos cambiar o no. Conceptos, ya os digo, que para mí son muy interesantes y que pueden llegar a explicar bastantes situaciones que podemos ver en el mundo real, en nuestra sociedad hoy en día. Porque el tema político, esta serie siempre ha tenido una especie de trasfondo político también, está ahí presente y se hace notar. Por si no las habéis visto, ambas miniseries son la historia de Zero, nuestro protagonista, un dibujante de cómics, y las inseguridades y situaciones que rodean su vida personal. Está contada muchas veces en primera persona, de hecho es el propio protagonista el que va narrando toda la serie. Eso genera una circunstancia muy curiosa y es que todos los personajes, cuando él es el narrador y estamos en su punto de vista, tienen su voz, o sea, el actor de doblaje va poniendo voces diferentes para representar a todos los personajes, y eso genera momentos muy guays porque hay instantes en los cuales salimos de su punto de vista y nos encontramos con la realidad, y ahí los personajes recuperan sus voces y nos damos cuenta que no estamos tan dentro de la cabeza del prota. Además, el ritmo de esta serie está muy bien. Creo que en la primera parte, en Cortar por la línea de puntos, era más acelerado quizá que en esta temporada, pero se mueve muy rápido con un montón de metáforas, con un montón de juegos visuales y artísticos, porque por ejemplo si el protagonista habla de una metáfora, de pronto en pantalla la vemos representada y eso le da, como digo, una fuerza y un ritmo a todo lo que se está contando, mejorando muchísimo el relato. También tenemos un montón de referencias a la cultura popular, a series, a películas, a personajes míticos, y eso hace pues que también como persona que tiene un poco esa edad, aunque yo soy bastante más joven que los protagonistas, pero como digo, terminas conectando porque hablan de Juego de Tronos, de Stranger Things, de un montón de series, ya sean de Netflix o no, con las que de alguna forma conectas porque las estás viviendo tú también. Y luego esta segunda temporada creo que se centra bastante en entender el contexto social de ciertos auges de ideas políticas. Creo que se esfuerza un poco en entender a los personajes y en ver qué es lo que puede causar todo esto, y creo que lo hace con bastante acierto, porque además se llega a conclusiones bastante curiosas que analizaremos aquí. Así que ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras series. Espero que hagan una tercera temporada y todo esto siga adelante, porque me encanta verdaderamente esta visión que tiene el artista sobre el mundo y sobre las cosas que lo componen. Dejad un like para apoyar el vídeo, que no cuesta nada. En este vídeo de series que no son tan populares, vuestro apoyo es verdaderamente importante, y vamos allá con la review. La serie comienza dejándonos claro cuál va a ser el contexto social en el que van a suceder los eventos de la miniserie, y es la llegada de ciertos refugiados o inmigrantes a un barrio obrero de Roma. Y a partir de aquí vamos a ver cómo distintos personajes reaccionan a este evento y también cómo la postura de los nazis va calando en ciertos sectores sociales y en ciertos personajes que en principio no deberían estar de acuerdo con las ideas que tienen este grupo de personas. Como digo, es un contexto muy interesante para entender el auge de cómo en Italia, Francia o España hay ciertos sectores políticos ligados a la ultraderecha que están ganando más y más importancia. Por eso digo que la visión del autor es cuanto menos curiosa con respecto a este tema. De hecho, el tema central y ligado a esto de lo que son estos 6 capítulos es cómo el paso del tiempo, cómo el paso de la vida y cómo la realidad nos golpea puede hacer que estos ideales pues un poco utópicos que tenemos cuando somos jóvenes se van disipando por ideales más prácticos que nos protegen y hacen que podamos vivir pues de la forma en la que queremos vivir. Y esto se va a ver reflejado en muchísimos personajes de esta temporada, siendo los más importantes Zero, Sara y Cesare. Porque sí, el primer capítulo de la temporada también presenta a Cesare, un personaje nuevo que llega al barrio después de mucho tiempo habiendo estado en desintoxicación. Y cómo pues las ideas de su personaje han cambiado en este tiempo en el cual se ha sentido solo y ha encontrado algo a lo que
agarrarse. Que por cierto, en el primer capítulo ha habido un detalle que me ha gustado mucho y es cómo se representa a la sociedad actual, o al menos a nuestra generación, un poquito más joven, un poquito más adulta. Creo que todos formamos parte de este sentimiento, y es ese momento en el cual los personajes dicen que están tranquilos por primera vez, que suelen estar riéndose muy alto para no escuchar sus problemas o enfadados por tener estos problemas, que son como sus dos estados de ánimo principales, pero que en este momento que el protagonista comenta han conseguido estar tranquilos y relajados, y es algo que no suele pasarles demasiado. Es un detalle pequeño, pero me ha gustado bastante. Del capítulo 2, por ejemplo, me ha gustado cuando se nos cuenta cómo se conocieron el personaje de Cesare y el personaje de Zero, dos personajes que en principio podrían tener nada o menos en común, pero que debido a esa situación que ambos están viviendo, que se sienten vulnerables y tienen esos problemas internos similares, esa es la chispa o ese es el hilo que hace que se conecten, haciendo que los dos estén pasando tiempo a gusto, se apoyen y consigan conectar, siendo él alguien un poco violento que necesita sentirse bien con alguien que no lo juzgue por las debilidades que tiene, y siendo Zero alguien pues muy vulnerable que necesita a alguien que lo proteja, con lo cual encuentran ahí un equilibrio muy interesante que hace que los personajes se cojan cariño con el tiempo. Interesantes también las palabras que Sara le dice a Zero, siendo bastante joven, de que cuide de Cesare porque es una persona más sensible de lo que parece y necesita que alguien le haga ver que la violencia no es el único camino. Pero ¿qué va a pasar después? Pues que Cesare se va a alejar de Zero y va a terminar cayendo en la violencia de una forma pues ciertamente un poco trágica para su personaje. Si bien el peso de lo que significa dejar de lado tus valores para ser un poco más pragmático y para centrarte más en la vida real por lo que tú necesitas en ese momento, quizá está más representado en el personaje de Cesare o el personaje de Sara, pero también tiene un dilema curioso durante toda la temporada. ¿En qué sentido? Pues que él está viendo lo que está pasando en el barrio, es decir, que han llegado los inmigrantes, que ciertos nazis están difundiendo bulos o están metiendo mucha mierda contra ellos, y eso está haciendo que haya gente que se ponga de su lado y que compre sus discursos. Y él, como digo, tiene el altavoz en la televisión para decir que esto es mentira, que verdaderamente el colegio no sufre por la presencia de estos inmigrantes o refugiados, y él tampoco tiene las agallas de hacerlo porque cree que si hace esto, esta productora que va a hacer su cómic, que van a llevarlo, digamos, al cine, puede que le deje de lado, desde la productora también le presionan, y él, no estando seguro de dar ese discurso en televisión, también está de alguna forma renunciando a los valores que tiene, porque luego esto se disipa un poco, él no termina haciendo esta entrevista, pero sí vemos como cambios más importantes en los personajes de Sara y de Cesare. Y aquí Zero, cuando ve esto, pues se sorprende muchísimo, no dándose cuenta de que él ha tenido una situación quizá menos intensa, a menor escala, pero parecida también, con lo cual la vida y el mundo real a él también le está afectando y está haciendo que no tenga sus valores tan presentes como los tendría quizás siendo más joven. También está muy guay cuando le pregunta a Cesare a Zero qué está haciendo con su vida ahora, y de pronto él se ve a sí mismo como una ballena varada que más allá del trabajo no hace nada si no tiene estímulos, que antes tenía amigos que le estimulaban a hacer distintas actividades, pero que de pronto su vida, o sobre todo su ocio, está como muy parado porque no sabe qué hacer, simplemente trabaja, está con sus amigos y no hace nada especial. Y esa metáfora, tal y como ha estado representada, me ha gustado mucho. Como descubrimos al final del segundo capítulo, Cesare está saliendo ahora con los nazis y es él quien le protege a Zero de ellos, pero simplemente está en el mismo bando, con lo cual esto va a ser el conflicto, uno de los conflictos principales de la temporada, y entonces se nos empieza a construir la decisión de Cesare de estar con esta gente. ¿Por qué una persona puede llegar a comprar el discurso de los nazis sin verdaderamente tener esa convicción ideológica tan arraigada? Y se nos construye al personaje de Cesare como alguien abandonado, como alguien que no tiene con quién estar, alguien a quien la vida verdaderamente ha tratado muy mal y que ha vuelto a un barrio en el cual no tiene ningún vínculo, porque el vínculo que tenía era Zero, pero ya con el tiempo pues tampoco este vínculo está vigente. Entonces esta persona, que además viene de un proceso de desintoxicación, necesita algo a lo que pertenecer, algo que dé sentido a su vida, y lo ha hecho uniéndose a los nazis. Ojo, porque a veces parece que el autor está justificando, entre comillas, que algunas personas compren este tipo de discursos por los problemas que han tenido en su vida, y tened cuidado porque no es así. Está comprendiendo las circunstancias que pueden llevar a cierta gente a acercarse a estas ideologías, porque luego hay una intervención de Seco que es buenísima, que nos deja claro que el autor no está justificando nada de esto. También me gusta cómo el personaje de Zero se da cuenta de que está sermoneando a Cesare desde un punto de privilegio, es decir, él tiene una vida privilegiada, a él le ha ido mucho mejor que a Cesare, a pesar de no ser una persona como extremadamente exitosa, sí que tiene cierto éxito, un éxito moderado. Entonces él se da cuenta de que está sermoneando a Cesare sin verdaderamente poder empatizar con cuál ha sido su camino y desde una posición privilegiada. Por eso muchas veces, por ejemplo, las personas blancas
caemos en el error de hablar a las personas racializadas sobre qué deberían o qué no deberían hacer, cuando para nosotros es verdaderamente complicado entender cuál ha sido su camino, cuál es su situación y cómo están viviendo pues esa situación de discriminación en su vida. Otra escena que me ha impactado muchísimo también a nivel metafórico es la escena en la que Sarah de pronto está dando una entrevista y parece alinearse un poco con los intereses de los nazis con respecto a los inmigrantes. Y aquí, digamos que a Zero se le rompe el corazón porque esa persona que para él era ese faro moral, de pronto ve que está como alineada con todo lo que él desprecia. Y la escena de cómo él ha erigido ese faro moral, esa escena visual increíblemente hecha y cómo se resquebraja y él se queda roto porque de pronto no sabe en qué creer o en qué confiar y se siente traicionado por una de las personas más importantes de su vida, como digo, ha estado muy bien. Pero ya os digo que esto es ciertamente un poco hipócrita porque él también tenía como la posibilidad de ir a la televisión a decir lo que tenía que decir y tampoco estaba tan seguro con ello. Con lo cual, el cambio del personaje de Sarah es drástico, sí, pero también tiene una explicación y la serie lo cuenta muy bien. De hecho, ese momento en el cual Zero está en el apartamento de Sarah y Sarah comienza a decirle que siente que todo el mundo está avanzando menos ella, que aún se percibe en la casilla de salida, que lleva 10 años en una empresa que no le ha llenado, en un trabajo que no le ha llenado y que por fin ha encontrado el principio para empezar a desarrollar su carrera de profesora y ahora se lo quieren arrebatar porque quieren cerrar el colegio en el que trabaja, nos deja claro que las circunstancias sociales de muchas personas, la desesperación o sentirse vulnerables o sentirse dejadas de lado, puede hacerles entender o comprar discursos con los que quizá no estarían del todo de acuerdo, pero que compran como cierta parte, porque llega un momento en tu vida en el que parece que tienes que ser egoísta, en defensa propia, mirar por ti, porque el mundo no para de darte patadas y no para de dejarte de lado, impidiendo que cumplas hasta el principio de tus sueños. Y ese discurso de Sarah verdaderamente te rompe bastante el corazón. Como digo, al igual que el personaje de Cesare, la historia de Sarah sirve para ir entendiendo cómo estos discursos pueden calar en personas que de principio no tendrían que ser nazis y no tendrían que estar alineadas con lo que los nazis están pidiendo. Pero una vez más aquí, las circunstancias vitales terminan haciendo que estés de acuerdo con ciertas cosas porque te quieres proteger a ti mismo. Me encanta que plantee como circunstancias tan complejas que nos hagan empatizar con personajes en momentos difíciles de su vida, con la dificultad que tiene de que se acerquen a ideologías tan extremas como la nazi. Y creo que la clave de toda la temporada la tiene el personaje de Seko y el instante en el cual Zero está antes de la manifestación. ¿Por qué? Porque aquí Zero empieza a plantearse lo que os estoy contando, por qué Cesare está cerca de esta gente, por qué Sarah ha cambiado y si verdaderamente lo malo que vivas en tu vida puede justificar que te alinees o que estés de acuerdo con ideologías que pueden serlo también, que pueden ser malas. Y Seko le dice a Zero que esto no funciona así, que él también ha llevado una vida de mierda, que la vida le ha golpeado 500 veces, que no tiene nada al igual que Sarah y al igual que otra gente, pero que eso no es justificación para ser unos cabrones con los que verdaderamente pueden estar peor que tú. Y creo que esta es la moraleja más bonita que nos deja toda la temporada. Los inmigrantes, los refugiados, son personas que no tienen nada, que han vivido una vida complejísima. De hecho, se nos cuenta en la propia serie cómo han viajado por el desierto, después por el mar, cómo han llegado a un país que les ha recibido con hostilidad. Y para esas personas, incluso las personas de nuestra sociedad que lo están pasando mal, somos privilegiados. Y por eso, Seko hace hincapié en su discurso diciendo que no hay justificación para querer echar a esa gente y para hacer que lo siga pasando mal y que la respuesta no está en comprar ese tipo de ideologías, ni siquiera una pequeña parte de ellas. Todo lo que hace en esta temporada el autor está muy bien porque es muy complejo a nivel emocional o intelectual incluso. Es verdad que a los nazis los pone como unos gárrulos constantemente, pero el problema no está en los propios nazis, sino en la gente que compra esos discursos por distintos motivos. Y creo que deconstruye muy bien a los personajes alrededor de esto y, como digo, cierra muy bien este arco con el monólogo del personaje de Seko, que es una pasada. Otra de las metáforas muy bonitas de esta temporada ha sido que hay personas que en nuestra vida son como cometas, personas que están un tiempo pero que vemos cómo se van alejando poco a poco y después de un tiempo parece que no queda nada de ellas. Es algo duro, cierto y realista. Todo el mundo tenemos personas en nuestra vida que en un momento fueron importantes pero que ya no lo son. La vida te separa de cierta gente, quieras o no, y la sensibilidad con la que lo ha contado está muy bien. Que por cierto, no lo he dicho al inicio, pero la banda sonora de esta serie es una maravilla, o sea, mete unos temazos constantes en todos los capítulos que mejoran todo lo que está pasando, o sea, me parece que hay un acierto absoluto en muchas canciones que suenan. Luego también hay una crítica bastante dura a los medios de comunicación y a cómo viven de alguna forma de esta polarización, o sea, la polarización en sí es enfrentar a los ciudadanos de clase media o baja habitualmente de una forma feroz, y los medios muchas veces parece que viven de esto, de sacar titulares, de enfrentar a la gente,
debate, del morbo. Y también hay, como digo, una crítica bastante directa a todo esto. De hecho, los personajes que hacen de periodistas son llenas, ratas y demás. Ha sido bastante evidente. También hay una crítica guay a la política y a cómo muchas veces la ideología no importa tanto en la política y que parece que importa más sacar rédito político de lo que está pasando. Lo vemos en este pleno del ayuntamiento, que todos votan que sí, unos porque están a favor y otros porque quieren sacar rédito de que el alcalde la cague haciendo esto y de que se líe una y ellos poder sacar más votos, con lo cual crítica a cómo la política entiende, digamos, los problemas del día a día. Se saca también a la palestra la falta de recursos que tienen, por ejemplo, los colegios o el transporte público, cómo eso está haciendo que los barrios que menos poder económico tienen estén cayendo incluso más. Habla de esa exclusión social que tienen los barrios obreros y está también bien representado. Después tenemos un momento en el cual el meme de Bisbal se hace realidad, o sea, es una locura que el personaje de Zero diga cómo están los máquinas, lo primero de todo, o sea, me parece una cosa surrealista en una serie, pero apropiada para esta serie que tiene tantas referencias a la cultura popular. Y el final de la historia, después de esta pelea, después de ver cómo Seco se pega con todo el mundo, después de esta conversación de Zero con los inmigrantes para entender lo que han vivido y también su privilegio, creo que algo de lo más importante de la historia es la relación que Zero y sus amigos tienen con el personaje de Cesare, porque Sara se ha redimido, Sara ha hecho ese discurso para redimirse y parece que ha entendido que alinearse con las ideologías nazis no es la respuesta para nada, pero Cesare de alguna forma también lo ha entendido porque se ha llevado una paliza de ellos. Él quería dialogar, él quería hablar con la gente, quería exponer su punto de vista y por culpa de esto se ha llevado una paliza de su propio bando. Entonces está claro que Cesare no es ese tipo de persona, pero aún así, el final de la serie tampoco nos deja claro que vaya a haber una reconciliación entre los personajes protagonistas y Cesare. De hecho, ese instante en el cual Cesare se marcha y los personajes le miran y tú estás como queriendo que alguno diga algo, ¿no? Que se arreglen, que le digan: Cesare, entendemos que no querías estar con esa gente y podemos volver a ser amigos, pero nadie abre la boca. Hay un gesto bonito y cómplice, sí, que es el instante en el cual Sara borra el vídeo en el que Cesare aparece pegando a este hijo de alguien famoso o de alguien pudiente, haciendo que no haya pruebas contra él y parece que nadie va a contar nada. Entonces, de alguna forma, ese gesto bonito sí que es una manera de decir que los personajes le han perdonado, pero Cesare no necesita solo ese perdón, necesita alguien a quien agarrarse y alguien con quien estar. Y esa metáfora final que nos habla de Roma como un lugar subacuático, un lugar en el cual la gente parece que se está ahogando, un lugar que parece la fosa de las Marianas casi, en el cual todo el mundo está sufriendo su parte de lo que le toca vivir, ver a Cesare hundiéndose me ha resultado bastante doloroso. En mi cabeza había un pequeño lugar para la reconciliación, para que el personaje de Cesare pudiera redimirse. Y ese silencio, esas miradas finales, no me dejan del todo claro que esta reconciliación pueda pasar y quizá estos errores de Cesare de juntarse con esta gente de una forma tan radical vayan a pesar para siempre para este grupo de amigos, incluso cuando él se ha llevado una paliza de ellos mismos. No lo sé, me deja con un cuerpo un poco raro el final, pero admito que es un muy buen final porque estas barreras tampoco son fáciles de romper cuando llega alguien de fuera que además ha llegado con el bando equivocado. Me gusta mucho esta serie, me gustan mucho las cosas que plantea, la dificultad de las cosas que te cuenta y cómo te hace sentir cuando te está contando algo incómodo, cuando te cuenta algo con lo que empatizas, pero con lo que no estás de acuerdo, pero que entiendes, pero que a la vez sabes que está mal. Y esta serie hace muy bien eso, además de que tiene muchísimas reflexiones que enriquecen toda la experiencia. Ya sabéis, contadme qué os ha parecido, cómo la serie retrata estos temas. Está claro que la serie tiene un punto de vista subjetivo del autor, a nivel político incluso y a nivel social, con el que yo personalmente estoy bastante de acuerdo. O sea, al final creo que veo cómodo esta serie. Ya sabéis, suscribíos, dejad un like y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto! Para terminar, os recuerdo que este año he publicado un libro, Nubes de Óxido, que puede adquirirse en el link de la descripción y está disponible tanto en España como en un montón de países de Latinoamérica. Así que ya sabéis, esta es una forma de apoyar el canal. Muchas gracias.